El mal de Chagas, conocida como tripanomiasis americana, es una enfermedad mortal causada por el parásito protozoo. Según la Organización Mundial de la Salud, hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas en el mundo. La enfermedad de Chagas se encuentra en zonas habituales de 21 países de América Latina. Se transmite a los seres humanos principalmente por las heces u orina de insectos triatomeníos, conocidos como chinches. El año pasado, en el 2016, muchos medios de comunicación habrían reportado supuestos casos de mal de Chagas en nuestro país. Aún en este año 2017 se siguen reportando otros casos de mal de Chagas. Justamente la confirmación de estos casos, o sobre la confirmación de estos casos, vamos a estar conversando el día de hoy. Además, ¿cuáles son las consecuencias de padecer el mal de Chagas? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y qué se está haciendo en Venezuela en materia de prevención de este mal? Todo esto lo vamos a estar respondiendo en tan solo minutos acá en Soluciones. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @solucionesgb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Chagas. Acompañen sus comentarios o sus preguntas a través de nuestras redes sociales con esta etiqueta numeral Soluciones Chagas. Ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones, mal de Chagas o enfermedad de Chagas, el tema que estaremos tratando del día de hoy acá en el programa, y para ello hemos invitado a Belkis Alarcón de Noya, quien es médico parasitólogo, también directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, al igual que al doctor Matías Reyes, biólogo entomólogo. Buenos días, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy. Gracias a usted por la invitación. No, imagínense, para nosotros es un honor tenerlos a ustedes dos acá para conversar sobre este tema tan interesante. Llama la atención y que, como decíamos en la introducción del programa, el año pasado se reportaban algunos casos, en algunos medios de comunicación se reportaban algunos casos de mal de Chagas o enfermedad de Chagas, que ya eso nos los va a explicar la doctora. En este año también se han reportado, o sea, ha sido noticia en algunos medios de comunicación también supuestos casos de esta enfermedad. Pero antes de iniciar con explicar o confirmar si hay o no Chagas en el país, yo quisiera iniciar la conversación justamente aclarando qué es el mal de Chagas o enfermedad de Chagas. Doctora, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos da a nosotros un escenario importantísimo para el público en general de tomar ciertas medidas y por supuesto de dar a conocer esta enfermedad. La enfermedad de Chagas es transmitida por un vector llamado comúnmente chipo, ¿verdad?, que el cual tiene en su intestino a un parásito, Trypanosoma cruzi, el cual es evacuado en las heces cuando pica. Esa es una de las maneras de transmisión más frecuente, entre comillas, ¿verdad? Porque es la picada y la persona asocia cualquier patología que pueda tener con esa picada. Sin embargo, hay otras formas de transmisión de la enfermedad de Chagas. ¿Y por qué nos preocupamos por esta patología? Porque es silente, no produce, no es como la malaria, por ejemplo, que es con fiebre, se presenta una fase aguda, no sé qué, sino que es crónica. En la mayoría de los casos, las personas se infectan cuando son niños y no es sino a los 30, 40 años cuando empiezan ya manifestaciones clínicas cardíacas bien establecidas que ya van limitando la capacidad del individuo. ¿Por qué pasa esto, doctora? O sea, ¿por qué si se es infectado a edad temprana, siendo niños, es después de unos 10, 20, 30 años que comienzan a aparecer esos síntomas? ¿Cuáles son esos primeros síntomas? Sí, fíjese, realmente la primera fase, hay una fase aguda que es cuando el chipo pica, ¿verdad? Generalmente tenemos niños con un edema, con una inflamación en un ojo, que es la puerta de entrada, porque los niños se rascan la picadura y después se contaminan los ojitos con las mismas manos. Entonces el parásito puede entrar por el ojo o puede entrar periféricamente. Eso, digamos, hay una conciencia de asociar, cuando la gente ve los chipos en la casa, entonces asocia la picadura con el problema del ojito.
o encuentra el chipo en la cuna del niño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, no siempre, en el 30% de los casos, hay una enfermedad aguda. Más o menos a los 15 días el paciente presenta fiebre, dolor de cabeza, postración y puede tener artralgia, o sea, dolores en las articulaciones, en los huesos, y eso pasa como una fiebre por una gripe o lo que sea. Entonces no se diagnostica la fase aguda de la enfermedad. Y tenemos otra forma de transmisión, que es la forma oral y a través de la madre al niño. Y hablaremos en un ratico de la forma oral. Así es, vamos a hablar sobre el tema de la transmisión, porque pues se transmite a través de justamente este insecto, el chipo. Pero ¿cómo es este insecto? Bueno, ¿cómo podemos reconocerlo? A lo mejor lo vemos y no sabemos o no estamos seguros si es o no es un chipo. ¿Cómo es? Sí, fíjate, primero que nada, gracias por la invitación y me uno al planteamiento de la doctora Noya. Es una oportunidad bien importante porque normalmente no se tratan estos temas, sobre todo en los medios como este programa. Es bien interesante porque estamos precisamente en este momento, que es el mes de marzo, que está comenzando el mes de marzo, es cuando comienza la actividad de estos insectos. Interesante. ¿Ok? Y me pareció extraordinario venir precisamente para comenzar ya de una vez a hablar. Comenzando el mes de marzo, exactamente, ¿no? exactamente. ¿Por qué el mes de marzo? Porque pero fíjate, ellos tienen una sincronización entre lo que sería el desarrollo de ellos, de sus estados juveniles, hacia los estados adultos, que se sincroniza con el periodo de lluvias. Cuando comienzan las lluvias, las condiciones son más favorables y entonces ellos salen de sus cuevas, de sus escondites, en busca de alimento y ahí es donde tienen el contacto con las personas. ¿Cómo puede ser, además de la picadura, entiendo, del animal, hay otras formas de transmisión que nos comentaba la doctora? ¿Cómo son estas otras formas de transmisión? Bueno, fíjate que tenemos en esencia tres formas básicas, ¿no? La primera, que es la más importante, es la transmisión vectorial, que es la que ocurre cuando el insecto tiene contacto con la persona, está tomando la sangre, picando, y hay una defecación simultánea. En esa defecación, como decía la doctora, están presentes los parásitos y en el momento que la persona pasa para rascarse la herida, como pasaría con un zancudo, ¿verdad? Sientes la picada, corres esas heces que tienen el parásito hacia la herida donde estaba el pico del animal. Entonces ya empieza la primera forma de transmisión, que es vía vectorial de esa forma. Luego está la segunda, que es la transmisión oral, que ocurre cuando hay contaminación de alimentos por esos insectos. Eso ocurre normalmente con situaciones accidentales, por ejemplo, como hemos visto acá en Venezuela en algunos casos, personas que han preparado alimentos, han dejado destapados fuera de nevera, llega el chipo por accidente, cae dentro y luego al día siguiente cuando consumen el alimento no se dan cuenta que está el insecto y pueden ingerir al insecto o partes del insecto o heces del insecto junto con los alimentos y ahí están los parásitos contaminantes. Doctor, hablábamos también de estos síntomas cuando pues es infectado un niño o es picado un niño por el chipo o bueno, a temprana edad tienen esta enfermedad. Estos síntomas aparecen unos 10, 20 años después. ¿Qué pasa si pues es una persona adulta, 30, 40 años o de tercera edad, que tienen la picadura o consumieron algún alimento contaminado? ¿Puede aparecer en esos casos los primeros síntomas cuando estamos hablando de una persona en la tercera edad, un adulto mayor, o pasa igual que con el caso de los niños? Fíjense, la enfermedad tiene dos fases. Una fase aguda, que es en el momento, digamos, que es posterior a la incubación del parásito, entre que pica y empiezan a aparecer los síntomas. Esa fase aguda puede ocurrir, y de hecho ocurre en el 30% de los casos cuando se infecta por vía vectorial con la picadura, pero prácticamente en el 100% de los casos cuando las personas se infectan por vía oral. Recuerden o recordemos dos brotes importantes que hemos tenido en Venezuela. El brote de Chacao, que fue con el que nos estrenamos en 2007, ya vamos a cumplir 10 años, ¿verdad? Y el brote de Chichirivichi, que fue en el 2009. Ambos son muy característicos y son, digamos, ejemplos en Latinoamérica de dos microepidemias escolares muy características en la cual se infectaron tanto los niños como los adultos, incluyendo personas de la tercera edad, como eran algunas maestras ya de la tercera edad. Bueno, casi que todos los pacientes, fíjense, el 53% de los pacientes tuvo formas clínicas severas,
que ameritaron hospitalización o por lo menos interrupción de las actividades. Y el otro porcentaje fue menor, se sintió afectado, pero no interrumpió sus actividades. O sea, de tal manera que por la vía oral, sea un niño o sea un adulto, se establece una clínica importante. Clínica que además es acompañada por una miocarditis y un derrame pericárdico, que es el causante del fallecimiento. En ambos casos tuvimos fallecimiento, en uno más que otro. Entonces, una de las motivos y de los objetivos de esta conversación es justamente prevenir a las personas sobre el ingreso de los insectos, porque ellos entran volando, ¿verdad?, de los insectos adultos a la vivienda. ¿Cuál fue la diferencia, doctora, entre estos dos casos, en el 2007 en Chacao y en el 2009 en Chichiriviche? ¿Cuál fue la diferencia entre Pues mira, hubo más similitudes episodios que diferencias, ¿verdad? En el primero nos tomó totalmente desprevenidos. Sin embargo, como se abordó de inmediato y se dio tratamiento de inmediato, pues solamente hubo un fallecimiento. En el segundo caso, la población estaba más distante, no había, digamos, una conciencia, no fueron todos los pacientes al mismo lugar. Varios factores impidieron dar el tratamiento de manera inmediata. Y claro, cuando tienes una población grande de 80, 100 personas que se infectan y ellos se dispersan buscando atención médica, pues es difícil para el médico correlacionar todos los casos, porque no los tiene todos juntos, ¿entiendes? Entonces, pero claro, para el médico que los atiende cuando se ve fiebre de larga evolución, 3 semanas, un mes, más la miocarditis, hay que pensar en Chagas de inmediato. ¿Cuáles son los lugares, doctor, más vulnerables en donde aparecen este tipo de animales? Bueno, como decía la doctora, se asocian a la atracción hacia la vivienda y esa atracción se debe fundamentalmente a varios factores. Nosotros tenemos que recordar que estos animales viven en la naturaleza asociados a animales silvestres. De manera que el hábitat dentro de la vivienda como tal no es el hábitat natural de ellos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una perturbación ambiental, por ejemplo, que tenemos desmalezamiento o movimientos de tierra, construcción de viviendas en lugares donde estos animales viven normalmente, ocurre que se ven obligados a buscar fuentes de alimentos en otros lugares y en consecuencia lo que está más cerca es la vivienda. Entonces, ¿cómo ocurre la atracción? Lo primero que tenemos es una atracción por la luz de las casas. Estos animales tienen una atracción natural por el brillo de la luz. Entonces, en consecuencia, a prender las luces en las noches, ellos vienen a la casa. Una vez que lleguen a la vivienda, entonces comienzan a buscar la alimentación. ¿Ok? La alimentación puede consistir en los animales domésticos, sean perros, gatos, gallinas, o las personas que están dentro de la vivienda. Y como estamos durmiendo durante la noche, y ellos llegan durante la noche, entonces existe el contacto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los sitios más vulnerables que usted preguntaba? Primero hay que discriminar. En primer lugar, tenemos una asociación a los animales domésticos, que es la fuente natural, por lo cual nosotros recomendamos que los animales domésticos deben estar fuera de la vivienda durante la noche. Hay la costumbre de las personas a dormir con los perritos y las mascotas dentro de la habitación. Ya está en la misma cama. Exactamente, entonces eso en zonas que son vulnerables o zonas que son de riesgo, por ejemplo, las zonas cercanas a los lugares boscosos, por ejemplo, donde todavía quedan relictos de fauna silvestre y de chipos, por supuesto, asociados a esto, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Entonces, en la ciudad de Caracas en particular, que es el sitio donde nosotros hemos trabajado con más énfasis en los últimos años, tenemos un vector que es el Pastrogilus geniculatus. Ahora, este chipo está asociado a estos lugares silvestres. ¿Cuáles son esos lugares silvestres? Las faldas del Ávila, algunos lugares que están alrededor del Jardín Botánico, los caobos, etc. Hay varios lugares donde tenemos en la ciudad áreas boscosas con cierta importancia, donde ellos permanecen ubicados. Entonces, viviendas que estén cerca por allí, hay que estar pendiente. Hay que tener mucha prevención. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones, ya regresamos con más. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. También pueden hacer llegar sus mensajes a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Chipo. Chagas, numeral Soluciones Chagas. Esa es la etiqueta que estamos utilizando. Por favor, acompañen sus comentarios con esta etiqueta numeral Soluciones Chagas. Ya regresamos. Un 30% de los contagiados por el mal de Chagas presentan alteraciones cardíacas y un 10% padecen problemas digestivos, neurológicos o combinados.
Enfermedad de Chagas, el tema que estamos tratando el día de hoy, un tema pues importantísimo, interesante. La doctora quería hacer un comentario en torno a este caso, que fue lo que usted nos había dicho, que pues tomaba al país de manera sorpresiva el caso que se había producido en 2007 en el municipio de Chacao. Ya 10 años de esto. Usted hablaba, pues en ese momento habían niños que habían sido infectados y que estaban padeciendo la enfermedad de Chagas. ¿Qué control se mantiene aún 10 años después en esos pacientes? Sí, el control en la enfermedad de Chagas es medular, porque definitivamente, aún recibiendo todos los pacientes tratamiento, hay un grupo que cura y un grupo que genéticamente, por alguna razón que desconocemos, no llega a curar. Entonces, en estos pacientes que no curan, que tenemos algunos marcadores en el laboratorio para saberlo, ¿verdad? Hay que, en algunos casos, inclusive dar segundo y hasta 3 veces el tratamiento antiparasitario. Al menos esa es nuestra política, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a aprovechar el programa y la cordialidad de ustedes para hacer un llamado a todos los pacientes. Los adultos están muy bien controlados, la verdad que sí. Pero hay un grupo de pacientes jóvenes que en ese momento tenían de 10 a 15 años, que ahora son adolescentes o adultos jóvenes y que no hemos logrado contactarlos. Es posible que haya algunos que hayan emigrado o al interior del país o fuera del país, pero todos los pacientes venezolanos, producto de ese brote, deben acudir al instituto, porque puede suceder que hayamos perdido su teléfono, para hacer un control, no solamente desde el punto de vista de serología por sangre, y ellos lo saben perfectamente, sino clínicos, rayos X de tórax, electrocardiograma y tal, con nuestros cardiólogos para poder continuar el control. ¿Puede haber, doctora, un contagio de persona a persona? Fíjense, no se ha demostrado como tal. Sin embargo, hay unas investigaciones del doctor Néstor Áñez de la Universidad de los Andes en Venezuela que ha demostrado la presencia del parásito en pacientes crónicos en las encías. Entonces, uno pudiera pensar, bueno, en algún momento esos parásitos pueden salir de ahí y contagiar la pareja. No lo sabemos, al menos no se ha demostrado. También a través de la leche materna, hubo hace muchos años demostración de componentes parasitarios en la leche materna y otros casos a través del semen. Sin embargo, esos no se han demostrado como tal. Lo que sí hay es transmisión de la madre al hijo y la transmisión por sangre, componentes de la sangre, y de hecho son los bancos de sangre los que envían el mayor porcentaje de personas al Instituto de Medicina Tropical porque han salido positivos a la serología para Chagas. Es muy importante saber que Venezuela es un país que tradicionalmente y por Gaceta Oficial es obligatoria la realización de la serología de enfermedad de Chagas en toda sangre donante. Entonces, claro, allá hay, digamos, un sistema de recepción. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Bueno, que hubiese una decisión política, por ejemplo, de que a todas las mujeres embarazadas o a todo niño que entre al preescolar, por ejemplo, o que salga de 6º grado, se le haga una serología para Chagas. Es la única manera de nosotros tener un diagnóstico aproximado de qué frecuencia, qué prevalencia tenemos nosotros de la enfermedad. Porque no hay ninguna vacuna, por ejemplo, para prevenir, no existe. No existe vacuna. Ahora, doctor, ¿cuáles son los estados en el país que pues son más vulnerables a la aparición de este insecto? Sí, esta pregunta es bien interesante porque cuando empezamos el programa hice un planteamiento donde hablé de la ciudad de Caracas. Sin embargo, los teatominos están presentes en todo el país. En todos los estados están presentes y tenemos varias especies. Venezuela tiene la particularidad de que es un país de una alta diversidad biológica y posee en este momento un registro de 117 especies de chipo, de los cuales 3 especies son los más importantes como vectores de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Entonces tenemos, en los estados llaneros, tenemos el Rhonium prolisus, que es la especie que estábamos viendo en una imagen que ustedes presentaron por allí, y luego viene Patrogylus geniculatus y el Teratoma maculata. Entonces, en líneas generales, Venezuela es un país que tiene una particularidad biogeográfica y ecológica que permite la presencia de estos animales. Entonces, la moraleja de este asunto es que en todos los estados tenemos que estar pendientes, sobre todo si vivimos cerca de áreas silvestres, áreas boscosas.
Entonces, en este caso, tenemos que una diferenciación en cuanto a las estrategias para protegernos de estos insectos, ¿no? En los estudios que hemos hecho en el Instituto de Medicina Tropical, los estudios que se hicieron en el pasado, el grupo de Gabaldón, de malarología, el doctor Gabaldón, y otra gente que estudió los triatominos en el país, se tienen claras perfectamente cómo es la estrategia que debemos seguir. Ahora bien, en estas zonas, zonas boscosas, zonas cercanas, por ejemplo en Caracas, que personas que viven a las faldas del Ávila, cercanos al Jardín Botánico, al Parque de los Caobos, ahorita que comienza este periodo de lluvias, ¿qué prevención deben tener estos vecinos de estos sitios? Y también en estos, a lo mejor, poblaciones, en el estado Monagas, en el estado Sucre, bueno, todo el oriente del país, en Maracaibo, hay muchísimas zonas, pues, poblaciones que viven en zonas boscosas. ¿Qué hacer? Sí. ¿Qué pueden hacer en esta época de lluvia? Fíjate, una cosa que se sabe muy bien en este momento es que los triatominos, como decía inicialmente, no tienen digamos, una preferencia exacta a la vivienda. Ellos se acercan porque no tienen fuentes de alimento en sus condiciones naturales. Entonces uno puede de alguna manera implementar ciertas acciones dentro de la vivienda para protegerse del contacto o evitar el contacto. Entonces dentro de esas acciones tenemos lo que llamamos acciones de barreras físicas. Las barreras físicas son frisar muy bien las paredes de la vivienda de manera que no queden oquedades, ni huequitos, ni ninguna fisura donde el chipo se pueda ocultar durante la noche. Okay. Eso es bien importante. La otra es colocación de mallas antizancudos que se colocan en las ventanas o en las puertas. Eso también evita que entren los animales, ¿no? Entre estos insectos. La otra es lo que llamamos los parabichos. Los parabichos los venden en la ferretería y son hechos con una especie de aragán que es muy largo, que se coloca en la parte de abajo de la puerta, de manera que impide el paso no solamente de los chipos, sino también va a entrar las cucarachas y otros animales que puedan entrar. ¿Ok? Okay. Esas son las barreras físicas básicas. Luego vienen las otras acciones que podemos tomar. Una de las cosas que hemos visto es la combinación de la luz con el reflejo en la pared. Por ejemplo, las luces acá, que son unas blancos muy intensos, y una pared blanca son un punto de atracción enorme hacia estos animales. Ese brillo que vemos, ellos también lo ven. Entonces, si nosotros bajamos un poco la intensidad de luz con una pared que tenga un color un poco hacia el marrón, por ejemplo, hay menos brillo, entonces hay menos posibilidad. ¿Siempre van a aparecer de noche? Siempre son de noche. Ahora bien, doctora, usted hablaba del caso de las mujeres embarazadas. Si una mujer embarazada es picada por el chipo, ¿cuáles son esas consecuencias que puede tener en ese momento? ¿Y qué pasa en el caso de una mujer que fue picada por un chipo hace muchos años y ahora está embarazada, pero pues no se enteró que estuvo picada de chipo y no tuvo ningún síntoma? ¿Qué pasa en esos dos casos? Esa es una pregunta muy interesante y muy apropiada para este momento. Si la mujer durante el embarazo se infecta de manera aguda, la probabilidad de que el bebé se infecte es muy alta. De hecho, nosotros hemos tenido 2 casos de muerte fetal en mujeres que se infectaron de forma aguda durante el embarazo. Y quiero hacer la acotación de que no toda picadura es igual a infección, ¿verdad? El Pastrongylus, que es el vector que tenemos en Caracas principalmente y el que predomina en el país, acercándose al hombre, ¿verdad? La mitad de ellos están infectados, pero no el 100% de las picaduras son iguales a infección o enfermedad. Entonces, no necesariamente una picadura, ¿verdad?, por un animal inclusive infectado es igual a enfermedad. Pero esa probabilidad es eso, pues esa probabilidad existe. Sí. Ahora bien, nuestro problema en transmisión vertical, es decir, transmisión al feto, pareciera que no es la misma que Bolivia. En Bolivia, la 1/4 parte de las mujeres embarazadas, por unas estadísticas de hace un par de años, tienen la serología positiva, o sea, tuvieron contacto en algún momento con el parásito. La probabilidad de transmisión al feto es más alta en Bolivia que en Venezuela. Nosotros, solamente por algunas estimaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, podríamos tener 690 casos congénitos anuales. Nosotros. Ahora bien, los pediatras nuestros son muy buenos, ¿verdad? Y se puede presentar algún niño recién nacido con un síndrome de Torch,
es decir, otras enfermedades virales o parasitarias que se transmiten por el embarazo, ¿verdad? Y entonces confundir al médico porque puede atribuirlo a otra enfermedad. Por eso te digo, dije antes, de que sería fantástico tener una política sanitaria de que pudiéramos poner obligatorio para todas las mujeres embarazadas, además de algunos exámenes que ya se hacen, incluir la enfermedad de Chagas. Porque no olvidemos además que nosotros, como todo ciudadano mundial, estamos propensos a la migración. Y hay migración de Venezuela para afuera, pero hubo una migración de fuera para adentro y nosotros tenemos personas de otros países, ¿verdad?, que están en Venezuela. Y seguramente los parásitos van a mezclarse y a lo mejor ese parásito del cono sur, de Bolivia, Argentina, Chile, donde predomina la infección congénita, se mezcla con el nuestro y veremos a corto plazo la globalización del parásito. Justamente ha nombrado estos países, Bolivia, Argentina, Chile. Sí. ¿Qué pasa en estos países? Porque hay mayor, digamos, casos o pueden existir mayores casos de enfermedad de Chagas, doctor. Fíjate que esa pregunta es bien interesante. Nosotros tenemos una particularidad en nuestros países. En los países latinoamericanos o en América Latina es donde están los chipos, ¿okay?, concentrados en mayor cantidad. Y es donde hay mayores cantidades de casos de enfermedad de Chagas. Eso va desde México hasta Argentina, ¿okay? Hay una distribución diferencial de las diferentes especies de chipos a lo largo de todos estos países. Y nosotros en Venezuela tenemos la particularidad de que está presente el Rhonius prolisus, que es el vector más importante de la parte norte de Sudamérica. Ahora, Cuando hablamos de la parte más importante, ¿es por qué? Porque en Venezuela, lo que es Venezuela y Colombia, ¿okay?, tenemos el Rhonius prolisus, que es el vector más importante, que es el que aparece más en las viviendas. Ahora tenemos hacia el sur. Que no quiere decir que sea más peligroso. Sería el más peligroso en este caso. Solo que como hay unas diferencias ecológicas, por ejemplo, en el área metropolitana, en el área de Caracas, tenemos otra especie, que está acá desde los años 1800, que se desconoce desde esa época. Entonces, ese ha ido adaptando al ambiente en Caracas. Pero en líneas generales tenemos otros vectores. Y si vamos hacia el cono sur, tenemos el Teratoma infestans, que estaría en Argentina, Chile, Bolivia, y tendríamos el Teratoma maculata, que está también en Venezuela, y tenemos el Pastrongylus mejito, que está en Brasil. Entonces, esas son las especies más importantes como vectoras en este momento. Eso no quiere decir que con los cambios climáticos que están ocurriendo, esas especies van a quedar estáticas allí. Recuerden que la naturaleza es un conjunto de eventos dinámicos que interaccionan entre sí y que conllevan al final a un fenómeno muy particular, lo que estamos viendo, por ejemplo. Se está viendo que en algunos lugares algunas especies de teatomino o de chipos que no estaban presentes comenzaron a aparecer y se hacen más frecuentes, ¿no? Son más frecuentes. Entonces eso cambia, digamos, la dinámica de la transmisión de la enfermedad y por supuesto las acciones a tomar para el control. Entonces aquí es donde viene lo importante de esta entrevista de hoy, de esta conversación, que es el llamado a que la gente que está interesada en estos temas se aboque al estudio del desarrollo de esto, porque lo que estamos viendo en el cambio climático no es nada alentador. Y es justamente sobre qué políticas se pueden tomar en esta materia es lo que vamos a ver o vamos a tratar en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más. ¿Sabías que la enfermedad de Chagas se puede transmitir a través de transfusión de sangre, transmisión de madre durante el embarazo y órganos donados? Continuamos acá en Soluciones, estamos hablando sobre el mal o la enfermedad de Chagas. Yo quisiera iniciar la conversación de este cuarto bloque de la entrevista con este tuit que nos hace llegar Juan Carlos Peralta, ya lo vamos a tener en pantalla. Dice: amigos, mi abuela paterna murió de Chagas, así como un primo de unos 40 años. Hace unos años me picó un chipo, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero que debe hacer es hacerse el despistaje para la enfermedad de Chagas. En otras palabras, ir al Instituto de Medicina Tropical. Y ahora hago una pequeña cuña. El Instituto de Medicina Tropical tiene una consulta externa donde recibe pacientes de lunes a jueves, en la mañanita, en ayunas, para el despistaje, y no hace falta tener récipe médico ni nada, solamente la voluntad de la persona. Es muy importante porque cualquiera puede, digamos, hacerse un despistaje, corroboramos la infección y al menos tenemos una política que es
si el paciente no tiene otras contraindicaciones, le damos tratamiento antiparasitario. Debo decirles que el tratamiento antiparasitario lo suministra el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Epidemiología en Maracay. O sea que desde ese punto de vista estamos cubiertos, afortunadamente. Pero es solamente en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela donde se debe hacer este examen de despistaje. No, también se hace en otras dependencias, por ejemplo en los bancos de sangre, pero recordemos que los bancos de sangre tienen un objetivo muy especial, no atienden personas de consulta externa, ¿verdad? O sea que no se puede ir a hacerse un despistaje en banco de sangre. Se hace, por ejemplo, en Maracay, tanto en endemias rurales como en el Biomed, en la Universidad de los Andes, en el Zulia, en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de Oriente, tanto en el núcleo de Puerto La Cruz como en el núcleo de Cumaná, se hace despistaje para enfermedad de Chagas, y aquí en Caracas, tanto en biomedicina como en el Instituto de Medicina Tropical. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento, doctora? Bueno, ahí tenemos una gran dificultad. Una dificultad que es que la venimos heredando de muchos años anteriores. Hace unas décadas atrás había un concepto de que la enfermedad de Chagas no se curaba porque había un proceso de autoinmunidad que una vez que tenías el parásito dentro no se podía deshacer de él. Entonces, en definitiva, prácticamente no se daba tratamiento a los pacientes crónicos. Hoy en día, sobre todo Bolivia, ha hecho un ejemplo de lo que es la plataforma de enfermedad de Chagas, ayudados por la cooperación española. Y ellos lo que están haciendo es un screening en mujeres embarazadas y en niños fundamentalmente, para dar tratamiento a todo paciente con enfermedad de Chagas, prácticamente hasta la adultez. De tal manera que un adulto con Chagas es un niño que no recibió tratamiento. Eso hay que tenerlo clarísimo. Y claro, como estamos hablando de que son enfermedades silentes, entonces la única manera para un paciente crónico de saber si tiene enfermedad de Chagas es haciéndose un despistaje, que es con una toma de muestra de sangre. Pero como usted muy bien ha dicho, es una enfermedad silente, o sea, puede estar un pequeño o una persona en este momento infectada y no tiene ningún tipo de síntoma y no saberlo. Absolutamente. Entonces, en ese momento pues no hay ningún tratamiento porque se desconoce que se está padeciendo esa enfermedad. Cuando ya aparecen estos síntomas, unos 10 años después, 20 años después, ¿cómo se diagnostica? O sea, ¿o cuál es ese primer signo que debe alarmar a ese paciente? Sí, fíjese, hay varios signos, pero en todo caso uno de los más que atraen la atención del médico es el aumento de la silueta cardíaca. Y el aumento de la silueta cardíaca se detecta con una rayo X simple de tórax. Eso es uno. Claro, cuando ya el paciente ha dilatado, es decir, que tiene ya el corazón grande, ya hay un daño muy importante. Claro. Allí, por supuesto, se le dan sus cuidados cardiológicos y su tratamiento antiparasitario si es una persona de 30, 40, hasta 50 años puede ser, ¿verdad? Sobre todo para evitar que haya un daño mayor del parásito, ¿verdad? Pero ya hay un daño establecido. Entonces, ¿qué pasa? Que la prevención tiene que ser temprano. Toda persona que su madre murió de Chagas o que tenga un hermano con enfermedad de Chagas o que simplemente tenga la sospecha que pudo haber sido picado por un chipo, ¿verdad? O que tenga un episodio agudo donde no estuvo claro alguna patología. Entonces, oye, hacerse total es muy económico y por lo menos es bastante fidedigno. La sensibilidad de las pruebas de laboratorio son muy buenas y muy altas. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, fíjese. El órgano blanco es el corazón. Entonces es como si usted apuntara una flecha al corazón. Un individuo cuando ya tiene una arritmia o tiene una insuficiencia de las válvulas porque ha crecido el corazón, entonces las válvulas le quedan flojas al corazón y él se contrae y no puede expeler toda la sangre, esa sangre se va quedando en el corazón, o sea que ya el paciente tiene una clínica importante. Prácticamente allí no hay nada que hacer, entre comillas, como no sea favorecer al corazón para que se contraiga bien, y eso está en manos de los cardiólogos.
¿Qué pasa? Nosotros sí damos tratamiento a personas crónicas relativamente jóvenes porque por lo menos prevenimos que la carga parasitaria se reproduzca y pueda dar más daño. Ojo, este es un tema muy controvertido entre los médicos. Hay una corriente iberoamericana a la cual pertenecemos, ¿verdad?, en la cual sí hay algunas evidencias que nos dicen que se retiene y que se detiene la morbilidad, la enfermedad cuando se da tratamiento a una persona adulta. De allí la prevención. Claro. Ahora bien, doctor, ¿qué se está haciendo en el país en cuanto a la investigación de esta enfermedad, en cuanto a la investigación de la reproducción del chipo? ¿Qué se está haciendo? Bien, primero que nada quería mencionar un trabajo interesante que se está haciendo en Venezuela desde hace algunos años atrás. Lo estaba liderizando el doctor Gustavo Benaín de la Facultad de Ciencias y el doctor Julio Rupina, que fue de la Facultad de Ciencias, que están trabajando en el desarrollo de una vacuna, tengo entendido. Sí, y de nuevos medicamentos. Y de nuevos medicamentos. Entonces, ¿Cómo estaría el avance o los trabajos en esa vacuna y esos nuevos medicamentos? Eso hace un año más o menos, el estatus bastante avanzado ya. Yo creo que en poco tiempo tendremos ya noticias bien interesantes en relación a eso. Estamos a la espera. Yo no me atrevo a decir más porque realmente no estoy autorizado para eso, no conozco bien el detalle. Vamos a tener que traer a los doctores para que nos hablen sobre el tema. Pero estamos en esa onda, de manera que tenemos venezolanos también participando en eso, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora, en el caso de los triatominos, particularmente de los chipos, tenemos unas líneas de investigación desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto se desarrolló ya, como decía en el segmento anterior, con el doctor Gabaldón, y eso lo siguieron otras personas, incluyéndome mi persona, ¿no? Hemos estado trabajando con los triatominos en diferentes aspectos. Trabajamos en el comportamiento, en la susceptibilidad a insecticidas, trabajamos en la parte genética, en la parte fisiológica, y se han hecho una serie de trabajos, y el fuerte de nuestro trabajo en medicina tropical ha sido hacia el control y el manejo integrado. Entonces, en esas áreas del conocimiento se han hecho algunos trabajos conjuntamente con ministerios de salud, alcaldías, gobernaciones, etcétera, donde se han encontrado resultados interesantes que pueden ser llevados a forma práctica. Pues estamos hablando ya de la transferencia de la tecnología, de lo que hacemos nosotros en la universidad como académicos, llevarlo a su uso ya diario a las personas, ¿no? Entonces allí se han hecho varias cosas. En ese sentido, lo que hablábamos en el segmento anterior, se han establecido estrategias diferenciales dependiendo de la especie. Por ejemplo, para Spastrongylo hablábamos de las luces. En el caso de Erronius prolixus, el bien conocido, famoso programa de mejoramiento de la vivienda rural, que fue un programa bien exitoso, donde el hecho de que tú tengas una casa bien construida, con una buena pared, con un buen techo, bien frisada, te disminuye perfectamente y enormemente la presencia de los triatominos. Entonces ya esa acción es bien importante. Ahora, con las condiciones actuales tenemos en algunos lugares un retroceso, y es bien sabido las razones de ello, pues tenemos un encarecimiento muy alto de los materiales de construcción, entonces muchas casas están a medio hacer, es decir, medio frisadas. Sin frisar, sin... Exacto, Okay. Entonces en esas condiciones los triatominos se aproximan. Usted hablaba de, digamos, una mayor presencia en el tiempo de lluvias. Sí. ¿En qué tiempo, esto dura más o menos cuánto tiempo? ¿Desde marzo hasta qué mes? Fíjate, dependiendo de la zona del país, ¿de acuerdo? Okay. En el caso del casco central, en la parte, digamos, lo que sería la parte norte de Aragua, Vargas, Caracas, ¿okay? Miranda, la parte de Altos Mirandinos, tenemos que desde el mes de marzo más o menos hasta el mes de junio es donde hay más actividad de estos animales. Porque en ese momento que están las lluvias, las condiciones son favorables, como aquello que dice la gente, para hacer un ejemplo más ilustrativo, que la gente se ubique rápidamente cuando hablamos de las cucarachas voladoras, en esta época que aparecen esos animales. Igualmente aparecen los chipos en este momento, que las condiciones son favorables. En otros estados del país también aparecen con las lluvias, pero la especie Erronius prolixus es una especie que es un poco más, digamos, adaptada a condiciones secas. ¿Okay? Entonces Erronius prolixus puede estar durante todo el año, sin mayor problema. Vamos a hacer otra pausa acá en Soluciones, ya regresamos con mucho más. Estamos hablando sobre la enfermedad de Chagas. Vamos también a leer en la próxima parte algunos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Y recuerde, si usted no vio alguno de nuestros programas, puede hacerlo visitando nuestra página web www.globovision.com. Allí en la sección de programas, luego Soluciones, va a encontrar todas nuestras ediciones. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Los parásitos protozoo viven en grietas, huecos de las paredes y los tejados de las casas mal construidas en las zonas rurales y suburbanas. Estos permanecen ocultos durante el día y por la noche entran en actividad alimentándose de sangre humana. A su vez, los insectos penetran en el organismo cuando la picada se frota. Continuamos acá en Soluciones, estamos ya llegando, o estamos en la última parte del programa conversando sobre la enfermedad de Chagas. La tasa de mortalidad sobre esta enfermedad, ¿cómo se encuentra en el país en este momento? Sí, bueno, tenemos la tasa de mortalidad para los brotes agudos, que llevamos 14, el último se registró el año pasado, y quiero destacar que además de los centrales, en Caracas, que ha habido 4, en Vargas 1, en el estado Mérida ha habido 2, en el estado Táchira ha habido 2, ¿verdad? En el estado Falcón hubo 1, o sea que en total llevamos 14 brotes, va del 4 al 13% de mortalidad de los brotes agudos. ¿Esos brotes agudos en qué tiempo se han Desde el 2007 para acá. Hemos tenido 1 y hasta 2 brotes por año, para sumar 14 desde el 2007 al 2016. Durante el 2016, como les comentaba al principio, pues mucha prensa o en medios de comunicación habían titulares que reportaban casos de la enfermedad de Chagas. En este momento, ¿cuál es el estatus de esos casos que se presentaron? Sí, fíjense, nosotros controlamos por lo menos los brotes que ha habido en la ciudad, casi todos esos pacientes los controlamos. Los pacientes que están en los estados occidentales los controla sobre todo el núcleo de la Universidad de los Andes y sus médicos. Todos esos pacientes han recibido tratamiento. Este año nosotros hemos tenido 2 casitos de niños que han sido picados por chipo y en los cuales no se les ha demostrado afortunadamente que estén infectados. ¿Okay? Pero fíjense cómo hay un acercamiento del chipo a las personas. Nosotros tenemos permanentemente y de manera semanal personas que han sido picadas por los chipos y como te dije antes, no todos desarrollan enfermedad. Nos pregunta una persona a través de nuestras redes sociales, Yauri Quiroz, dice, una persona con picadura de chipo y no tratada en la actualidad posee cuadros de derrame pleural, ¿se asocia? Fíjense, el derrame pleural y el derrame pericárdico, que no es otra cosa más que agua entre las pleuras, que son las membranas que cubren el pulmón, y las que cubren al corazón, son signos de fase aguda. ¿Okay? Son signos de fase aguda, no son signos de fase crónica, a menos que, y esto es muy importante, haya pacientes con enfermedad crónica que por alguna razón reciben esteroides. Ya nosotros tuvimos un caso de reactivación de un paciente muy bien controlado, en fase crónica, cerca de los 50 años, que por otra razón recibió una dosis alta de esteroides y desarrolló una miocarditis severa, y hubo que darle tratamiento para manejar ese episodio, porque los esteroides bajan las defensas y entonces el parásito aflora y vuelve a dar un caso como si fuera agudo. Noema Rivas nos dice o nos pregunta, ¿los médicos en general están capacitados para detectar esta enfermedad? Sí, desde luego. Afortunadamente los médicos venezolanos piensan en la enfermedad de Chagas y es por esa razón que se ha diagnosticado, sobre todo en los estados occidentales, como enfermedad de Chagas, 2 brotes muy bien caracterizados. Porque una aparición simultánea de 2 o 3 personas con derrame pleural o pericárdico, fiebre que no se sepa la causa, hay que pensar en Chagas. Nos queda pendiente también un tema de investigaciones que se está haciendo en el país. Hay políticas públicas para pues trabajar en torno a prevenir la enfermedad de Chagas, doctora. Bueno, fíjense, públicas sí, porque las llevan las universidades principalmente. No obstante, los investigadores, donde también hay entomólogos muy buenos en el Instituto de Investigaciones del Ministerio que queda en Maracay, el IAES, ¿verdad? Se hacen las investigaciones básicas, principalmente en la parte entomológica. En la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, hay 3 núcleos que yo te puedo destacar. Empiezo, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias con la profesora Lady Herrera, que tiene una visión panorámica de lo que es la parte ecológica, ¿verdad? Porque como ha dicho el doctor Matías,
tienes una interacción del vector con la naturaleza. Claro. En biomedicina con el doctor Walter Moscar y en el Instituto de Medicina Tropical, donde hay 3 grandes líneas de trabajo. La línea de trabajo en biología molecular con el doctor Carrasco, donde se tipifican todo lo que son los nuevos aislados del parásito. Ese cambio que nosotros probablemente, cuando yo hablo de globalización, bueno, eso se va a saber a través de esas investigaciones. La parte entomológica, que es la que se refiere a los insectos que lleva el doctor Matías Reyes, y la parte humana, que la llevamos entre los cardiólogos, que ven prácticamente pura enfermedad de Chagas, y nosotros, todos del Instituto de Medicina Tropical. Y justamente en esta parte entomológica, que es donde usted es especialista, doctor Matías, que se está haciendo, usted nos comentaba algo en el corte muy interesante, y era que además tienen a disposición de la población una forma de contacto para poder identificar estos insectos. Por favor, precisamente una de las cosas que hemos desarrollado en el tiempo allá en el Instituto de Medicina Tropical es una atención a los pacientes, ¿no? Y esto ocurre porque hay muchas personas que van al instituto, que van a la consulta de la doctora Noya, que llevan los chipos, han tenido contacto con el chipo, se hace todo el despistaje serológico, etcétera, etcétera, y nosotros nos encargamos de la parte entomológica. Entonces, para nosotros es bien interesante que la gente, cuando nos llama a nuestros teléfonos, le pedimos que por favor envíen una fotografía, porque todos ya tenemos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Claro. Una fotografía al correo electrónico, mi correo electrónico en particular. ¿No los puede decir? Sí, cómo no, rafael.reyes@ucb.ve. Ahí lo tenemos en pantalla, está la orden, ustedes pueden entonces enviar la información y la foto, entonces, ¿no? Me envían la fotografía, yo reviso si es un triatomino, si se identifica como un triatomino, entonces se le dan las indicaciones pertinentes que deben tomar en su casa, pues la prevención. Y en el caso de que haya tenido un contacto, entonces se canalizan para que lo reciba la doctora Noya en su consulta. Nos pregunta una persona, María Apineda, dice, ¿cómo es la picada del chipo? ¿Se parece a la picada más común de un zancudo? Es un tanto parecida, solo que tiende un poco más grande, se inflama, se enrojece y tiende a ponerse endurecida, enrojecida y a tener un poco de, no sé si Belkin me corrige, pero un poco caliente de la zona donde pica el chipo, ¿no? Nos llega un mensaje de Mónica, dice, qué buen programa el de hoy, mi mamá tiene el corazón aumentado de tamaño, le haremos el despistaje. Esto es justamente lo que buscamos en Soluciones. Más allá de todo lo que hemos conversado, doctores, y todas las recomendaciones que el doctor Matías nos ha hecho, que además agradecemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir? Fíjense, el mensaje, y le digo que ha habido iniciativas muy interesantes de la parte de malariología para hacer nuestra encuesta de Chagas. Yo quisiera, y tengo colegas en malariología excelente, retomar esas iniciativas donde nos reunieron a todos los investigadores nacionales y para hacer una parte de prevención. Yo creo que nuestro énfasis debe ser dirigido a los niños, por lo menos hasta los 15 años, la encuesta nacional hasta los 15 años y la obligatoriedad en las mujeres embarazadas. Porque los adultos y la tercera edad definitivamente van a llegar por los caminos regulares, bien del donante de sangre o bien por los canales cardiológicos, ¿verdad? Pero esa población tan susceptible, que dése cuenta que no es solamente el medio rural, sino Caracas. Si nosotros nos ponemos a ver los casos agudos, quien lleva la bandera es Caracas, tiene el mayor número de casos agudos del país. Entonces, si hay una decisión política de hacer despistaje de Chagas en niños hasta los 15 años y en mujeres embarazadas, tendremos un gran logro. Muchísimas gracias, doctor. Sí, rápidamente. Una cosa interesante es que debemos promover la educación para la salud, sobre todo en la parte de conocer estos insectos, qué podemos hacer a nivel doméstico. Y eso perfectamente lo podemos implementar por programas educativos, que pueden ser de diferentes niveles, primaria, bachillerato y universitaria. Eso se puede hacer, de hecho en medicina tropical ya los tenemos instalados, es cuestión de promoverlo. La otra cosa es que deberíamos necesariamente implementar e impulsar estudios de entomología en Venezuela, en salud pública en particular. Carecemos de entomólogos en estas áreas, estamos con un déficit muy importante. Hay que estimular el desarrollo de estas investigaciones y de estos profesionales. ¿Por qué? Porque estamos en un medio tropical, porque este país no va a dejar de tener chipos. Hagamos lo que hagamos, siempre van a estar acá. Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos y tomar las medidas y prevenir.
Muchísimas gracias, doctor Matías Reyes, biólogo, entomólogo, y también la doctora Belkis Alarcón de Noya, directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, médico parasitólogo. Gracias a ustedes también por sus mensajes, por todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. El día de mañana con otro tema también interesante. Los dejamos en la buena compañía de Mujeres en Todo. Chao, chao. Para prevenir el brote de mal de Chagas es recomendable fumigar las casas y sus alrededores, usar mosquiteros, tener buenas prácticas higiénicas en la preparación, el transporte, almacenamiento y consumo de los alimentos, depurar la sangre donada, examinar a los recién nacidos y otros niños de madres infectadas para diagnosticar y tratar tempranamente el problema.